Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Guillermo Soto, experto en expansión de franquicias y desarrollo de negocio. Ha participado en los desarrollos de marcas franquiciadas como Carlos Arroces, Lizarrán, 100 Montaditos, Brasaileña, Cantina Mariachi, Postres Hollywood, Pomodoro y muchos más. Hola Guillermo, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café. Un auténtico placer estar aquí. Bueno, sé que has escuchado alguno de nuestros episodios, entonces, y sé que estás con tu café en la mano, entonces cuéntanos cómo te tomas el café, que ya vamos a hacer un estudio sobre cómo se toma el sector de la hostelería el café en España. Pues te digo que, yo soy bastante rarito con el mundo del café. Es decir, bueno, al final uno que se adentra en el mundo del café y empieza a ver cafés, pues empieza a practicar, a probar. Pues tengo mi propia máquina, yo muelo el café en el momento y me tomo el café solo, con leche de avena sin azúcar y fría. ¿Y eso por qué fría? Porque me da pereza calentarla, básicamente. Pero es un gran experto porque el tema moler café ya es Sí, experto. Busco, de hecho, antes me compraba, como yo viajo mucho por toda España, por el tema de locales y de franquiciados, me traía el café, lo compraba en Barcelona, en una pequeña tienda que eran tostadores. Uh-huh. Y bueno, pues en Madrid también muy buenos sitios y por muchos sitios de España y al final pues empiezas a buscar y sí que se nota la diferencia, es decir, un buen café no tienes que añadir azúcar. O sea, el café torrefacto que está prohibidísimo en muchísimos países, pues al final es que no tiene nada que ver. Y te decía que es un poco raro porque voy probando, o sea, hubo una temporada que tomaba matcha, es decir, al final voy probando diferentes cosas. Vas probando hasta encontrar que des con el perfecto, el que más te guste, ¿no? Cada vez hay más gente, lo decías tú, ¿no? Cada vez hay más sitios donde se puede encontrar café de especialidad, cada vez más gente experta y eso es bueno, ¿no? Porque efectivamente hasta hace bien poco pues era el monopolio del torrefacto y es un poco también la asignatura pendiente, ¿no? Hemos hablado en algunos podcasts pasados, es la asignatura pendiente de muchos bares y restaurantes todavía también, ¿eh? O sea que a ver si gracias a este podcast también intentamos cambiar. Toda la razón. Es decir, al final, el nosotros, o sea, tomamos, España es uno de los países que más consumo de café por persona al año de toda Europa. Y tú vas a las cafeterías, que es generalmente el sitio de reunión, y el café no le pone ningún valor. ¿Qué suelen hacer? Ponen según, en muchos casos, es decir, no quiero generalizar, ¿no? Pero en muchos casos se basan en lo que aporta igual la máquina, la empresa de cafés, porque hay algún tipo de convenio, pero, es decir, pasa mucho con la cerveza, porque la cerveza, como sabes, es a zonas de España, pues yo que sé, en el sur hay más una marca, en Galicia más otra, en el centro otra, donde yo he visto gente, una de las marcas que yo he llevado, que es 100 Montaditos, basada mucho en la cerveza de Heineken, pues hay en zonas donde Heineken no gusta y eso es condición de que entren o no en el local. Pues totalmente. El café, en mi caso, por ejemplo, si no hay un buen café, yo no entro en esa cafetería porque te deja un muy mal sabor de boca, o sea, al final. No, totalmente. Y esto pasa por efectivamente que la gente conozca cada vez más sobre café. Mira, nosotros en Sculinary vamos a hacer un curso, vamos a rodar la semana que viene un curso sobre café, o sea que también interesante para que la gente se vaya formando y vaya diferenciando estos. Pero bueno, que nos estamos yendo. Aunque es un tema súper interesante, a mí me encanta lo del café. Sí. Bueno, te he presentado como
eres experto en expansión de franquicias, pero cuéntanos un poco más a nivel personal de ti en 2 líneas, de dónde eres, cuántos años tienes, si lo quieres decir, para que te ubiquemos también un poquito y luego ya te pregunto un poco más sobre tu perfil profesional. Bueno, es decir, experto es algo muy subjetivo, ¿no? Es decir, hombre, al final experto. Bueno, Porque, bueno, llevo mucho tiempo y al final llevo claro. mucho camino hecho, ¿no? Pues bueno, yo soy gallego, de Vigo. eh, Acabé en el mundo de la franquicia de rebote, como se suele decir, yo era director general de un periódico en Galicia. Por temas sentimentales me vine a vivir a Madrid y bueno, yo a mí siempre, mi formación es en marketing, publicidad y siempre me había gustado en marketing cuando estudié en ESIC el tema de la franquicia, ¿no? Porque me parece algo, o sea, me parecía un modelo de negocio bastante interesante y me sigue pareciendo, lógicamente. Y bueno, pues casualidades de la vida, a través de un conocido, pues estaban buscando gente en Restalia y bueno, fui ahí, digamos, empezando desde cero. Venía de lo que se dice, ¿no? De cabeza de ratón a cola de león, ¿no? Pero o sea, ¿dejaste tu trabajo de director del periódico para Exactamente. O empezar? sea, Ujú, qué dejé bueno. de mi trabajo de comidas con políticos y cosas así y vida bastante intensa de tema de noticias, en campañas de, bueno, de todo. Y me vine aquí, también tenía unas ganas de cambiar, ¿no? Es decir, yo muchas veces hablo con mucha gente que también se dedica, pues bueno, a trabajos que generan un estrés bastante alto y siempre me dice, me gustaría dejar mi trabajo e irme a trabajar de lo más básico, de algo que no tenga que Sí. pensar, que sea automático, sistemático o como quieras llamarlo, pero algo que Ujú. no genere tantas decisiones a lo largo del día. Entonces, a mí algo me apetecía, o sea, a mí el tema de relaciones, hablar con la gente me encanta y bueno, y empecé en 100 montaditos y bueno, pues hasta ¿Y hoy, ¿no? O qué sea, empezaste haciendo entonces? pues mira, yo en 100 montaditos empecé en la parte comercial, bueno, sí, siempre seguí en esto, pero luego lo amplié con inmobiliaria, llevando la zona de Cataluña. Cataluña, luego la del norte de España, y luego de España, y luego con la parte inmobiliaria Portugal también. Ujú. Ahora nos contarás un Y poco en qué consiste también este trabajo, pero tú has sido también, ¿tú has sido franquiciado y franquiciador? ¿Las dos cosas? sí, yo fui franquiciado y franquiciador, porque, bueno, pero fui franquiciado, he sido 2 veces franquiciado, eh, primero en Galicia y luego en Madrid. En Galicia con un tema bueno, una franquicia de ascensores y en Madrid con un tema inmobiliario. Entonces, al Ujú. final, porque yo también creo que para tener una opinión, para poder, en mi caso, para poder asesorar, para poder ser bueno en tu profesión, tienes que saber las dos caras de la moneda, Claro, ¿no? totalmente, totalmente. Es que si no, al Mm. final estás dando consejos sobre algo que tú no has vivido y que no sabes en el día a día, ¿no? Que es lo que más cuesta entender, porque la teoría es fácil de aprender, pero luego la práctica del día a día. Oye, y de qué lado se está mejor? Del- Pues depende del sector y depende de la marca. Como vos gallego te das cuenta de mi respuesta, ¿no? Te iba a decir, no, me imagino, ¿no? Pero Sí, o sea, perdona, o sea, yo al final lo que fui es evolucionando. Me di cuenta, el concepto de franquicia es perdón, en España tiene diferentes connotaciones. Es decir, yo creo que hay muchas zonas de España donde está muy machacado, donde tiene a veces connotaciones negativas y en otras zonas connotaciones positivas, ¿no? Porque todo el mundo tiene un conocido o alguien que tiene una franquicia que le ha ido bien o que le ha ido mal. Entonces mi evolución a raíz de Restalia y a donde estoy hoy le di un poco la vuelta a la tortilla, es decir, porque yo sí que creo la franquicia, pero yo no creo con la cultura y el arraigo que hay español que una franquicia funcione igual en cualquier punto de España. Entonces mm, tú no puedes vender, o sea, una marca diciendo que va a funcionar igual en un pueblo bueno, no un pueblo, porque generalmente a población española no se va, en una ciudad de Galicia que en una ciudad de Alicante, por ejemplo. ujú, Entonces,
eso es un poco lo que me llevó a ponerme del otro lado. Es decir, yo al final lo que hago es voy buscando marcas que yo creo que aportan cosas diferentes, modelos diferentes, y eso es lo que voy ofreciendo a los franquiciados, con los que ya llevo mucho tiempo trabajando, a los franquiciados, un poco asesorarle como un traje a medida, ¿no? Es decir, porque si yo tengo una cartera amplia de franquicias bien estudiadas, siempre te voy a dar un negocio, un modelo de negocio mucho más adecuado a donde tú quieres abrir. Que se adapte más, ¿no? O sea, tú hablas con Exactamente. las marcas directamente que quieran... Bueno, explícame un poco todo el proceso, porque yo es algo que desconozco bastante, pero imagino que alguien que tenga un modelo que abre un solo local y que se quiere empezar a franquiciar y que en ese momento es cuando habla contigo a lo mejor y tú con esa marca, Claro, ¿no? claro, Ese nombre, es ese decir, donde... yo, o sea, al final trabajo mucho ya con gente que ya tiene franquicias, porque es mucho más cómodo, mucho más fácil, ¿no? Ujú, El sector de la franquicia, el sector de franquiciados nuevos, tuvo un auge muy, muy grande durante la anterior crisis, la del 2008, porque siempre se dice en este sector que época de crisis, buen momento para franquicias. ujú, ¿Por qué? Porque al final hay mucho despido. Entonces, claro, lo tradicional de una persona cuando la despiden, ¿qué hace? Pues intenta buscar trabajo de lo suyo con la competencia o en otras empresas del mismo sector. ujú, Si no consigue ese trabajo o no le motiva lo que le ofrecen, pues con ese finiquito, ese dinero que tenga ahorrado o con dinero prestado, pues intenta montar un negocio dentro de lo que es su conocimiento, su sector, y su luego es sector. el plan B, que es meterse en hostelería. Es decir, Ujú, ¿por qué? Porque a todo el mundo le encanta la hostelería, todo el mundo, o la inmensa mayoría, le encantaría tener su propio restaurante. Al final, la restauración es un negocio, todo el mundo come. O sea, mm. tiene la Eso no necesidad está de claro. comer. Mm. Claro, entonces es decir, al final es un negocio que en esta época de crisis suele haber mucha gente interesada en montar negocios. Pero ¿y ¿Cuál eso es no el tiene el principal? riesgo de, es decir, el riesgo, ¿no? ¿No hay un riesgo allí de que la gente no sepa dónde se está metiendo o que no tenga el conocimiento Totalmente. suficiente en gestión? Porque claro, abrir una franquicia no es solamente la parte de despachar, o sea, hay una parte de gestión Totalmente. bastante importante O que es sea, donde a lo mejor no están formados. claro, yo es lo primero que les digo, es decir, la gente se cree que montar una franquicia es el día 30 de cada mes pasar con tu bolsita a recoger la caja y chao. No, es Mm, decir, hay el refrán de quien tiene una tienda que la atienda y si no que la venda. Es decir, la está. hostelería es muy sacrificada. Es decir, una franquicia que yo también se lo digo a la gente, le digo, a ver, una marca reconocida lo que te va a hacer es, te va a meter el primer día, la primera vez va a hacer que entren toda la gente en tu local, todos los clientes, que Ujú. vuelvan, que consuman más, que comenten bien, es cosa tuya. Es tu labor Porque ya, al claro. final, claro, es decir, al final, una parte muy importante de una franquicia, en este caso hostelería, que funcione, es el franquiciado, es decir, es cómo gestiones tu local, porque la Totalmente. franquicia está ahí, pero no está todos los días en tu local. Claro, Te sí, va te a aporta una serie de apoyo, herramientas, una serie de exactamente, procesos, ¿no? Su marca, por supuesto, pero lo que dices tú, o sea, porque luego dices, ¿por qué por poner un burger, pero no pensando en un burger específico, ¿no? Pero este local funciona y este no, si son de los mismos? Bueno, pues es que la localización, entiendo, y lo que dices tú, sobre todo el servicio, el cómo atiendas, etcétera, es importante. Pero es fácil salirse, perdón, de ese proceso y que realmente lo hagas. O sea, yo tengo en la cabeza como que todo está como muy, 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 muy procedimentado y que es difícil salirse de ahí y hacerlo mal, ¿no? Pero bueno, por lo que te escucho, no, no, sí, es fácil hacerlo sí, mal. es muy fácil hacerlo mal. Lo que pasa Mm, que, o sea, hay gente que le ha ido muy mal. mm, Entonces, yo siempre es lo que intento. O sea, a mí mi padre siempre me dice, Guillermo, lo importante es dormir tranquilo. Entonces, yo lo que intento es verdad que nadie tiene una bolita mágica, ¿no? De, mm, de saber si un negocio va a triunfar o no. Yo siempre intento buscar lo mejor. Es verdad o sea, como dicen los americanos, que inventaron todo esto, o sea, las tres claves del éxito, o sea, en cualquier negocio hay tres puntos que son las claves del éxito, ¿no? Que es location, location, location.
Y es verdad, al final la parte inmobiliaria es muy importante, la parte operativa es muy importante, porque Mm, tú puedes ver incluso de todos estos de TripAdvisor, Google, comentarios de una misma marca y totalmente dispares de un local a otro. mm, mm, Es verdad que nosotros tenemos, que pasa también con el delivery, digamos que la marca ya se valora por quién te atiende, por el personal, por mm, el capital humano. El delivery, tú puedes tener la mejor hamburguesa, pizza o lo que sea del mundo, que si te llega un poco tarde o el repartidor hizo ruido o lo que sea, tu producto es muy, muy malo. ya Entonces, tienes la al final, percepción. exactamente, o sea, es como tener el pintor, que todo el mundo da por hecho que el pintor va a ser bueno, depende de si Mm, luego limpia, es educado, yo qué sé, o es bien uniformado, es bueno o es malo. Es decir, hay mm, cosas que ya se dan por hecho cuando no debería ser así. Es decir, mm, eh, pues las marcas, los productos, y tienen que valorar cómo es el producto. Una cosa es el servicio, que va todo en conjunto, ¿no? Porque yo, para mí, la parte de hostelería tiene tres pilares básicos, o sea, o toda la hostelería se mueve en estos tres pilares. Uno que es el producto, ujú, otro es el precio y otro es la experiencia en sí, es decir, la decoración, la atención, etcétera. Entonces, unos tienden más a unos de esos pilares, o digamos, esa conjugación de esos tres pilares, pues es donde encasillarías todas las marcas de restauración, ¿no? Unos van más a ujú, precio, otros van más a producto, otros van a, pues, oye, unos locales que entras y que es una decoración brutal, pero que no se come tan bien, que es el ambiente, que vas un poco para ser visto. Es decir, eso es un poco el juego de la restauración. ujú, Y es lo mismo que es en las franquicias, porque hoy en día tienes franquicias de todo tipo. sí. ¿Mm? Ujú. Entonces, Y, dime. bueno, perdón, perdón, bueno, sigue, sigue. No, dime tú, dime tú. Súper interesante, ¿no? Que decías que efectivamente, que al final no cambia que seas franquicia o no, en que esos tres pilares los tienes que trabajar y saber dónde te quieres posicionar, que a lo mejor a veces nos queremos posicionar en todo y es difícil, ¿no? Sí, Pero luego, por a ver, ejemplo, la franquicia, lo que te decía antes, llega con un manual, ¿no? De procesos y tal, en el que en estos tres, o sea, ¿dónde tienen margen de maniobra en estos tres pilares que decías? mira, una cosa un poco de lo que hablamos antes, es decir, hace unos cuantos años, bueno, Venezuela ya muchos años con problemas, con crisis, mucha Ujú. gente emigrando, Salió. Mm. y vieron mucho ¿Emprendedor venezolano o no? con ganas de emprender. Sí, Y yo tuve alguno, y al final, es decir, eh, pensaban que habría una franquicia porque no es lo mismo en cualquier país. Es decir, por claro. ejemplo, Estados Unidos tiene una normativa súper estricta que si no se cumple lo que dices, pues o sea, pues va vía penal. Entonces, aquí va a depender mucho, depende mucho del hostelero, depende mucho Ujú, de la persona, del franquiciado, de si está encima, de si no está encima. Es decir, o sea, es decir, tienes que controlar mucho esto. Y aunque tenga ujú, una operativa, aunque tenga una forma de atender, que yo es lo primero también que les digo, oye, si quieres ponerte a inventar, monta tu negocio. Esto es para no pensar, para hacer lo que te dicen. ¿Por qué? mm, Porque lo bueno que tiene una franquicia es que, digamos, todos esos tropiezos que tú tendrías montando Bar Manolo o lo que quieras, y me sí. voy a dedicar a hacer sopas y cremas, pues todos esos errores, prueba, error, ya lo ha cometido la franquicia. Ya lo ha pensado alguien antes, exacto. Exactamente, es decir, la franquicia te va a dar un modelo de negocio que ya está testado, que ya está probado y que tiene unos números. Por eso yo siempre mi primer consejo a alguien que quiere abrir una franquicia digo, lo primero que tienes que basar es tu perfil o tienen que estudiar tu perfil. Yo es lo primero que veo. Cuando hablo con una persona, digo, tú te vas a dedicar, no te vas a dedicar, tu familia está de acuerdo con eso, quién te va a apoyar, quién no te va a apoyar, porque todo es súper importante, porque mucha gente dice, bueno, lo monto como segundo negocio y al final sí que le tiene que dedicar tiempo, pero él en casa tiene problemas por dedicarle tiempo, entonces todo afecta, porque es una decisión muy importante y es una inversión muy importante, ¿no? Ujú, Y luego, es decir, para buscar esa franquicia, para mí, signos de que me den una idea de que una franquicia tiene una fiabilidad y una seguridad es el número de locales que tiene y el recorrido, los años de vida. Porque los años de vida, porque si tú, por ejemplo, eres una franquicia que llevas
10 años, pues en 10 años en España se ha vivido de todo. Y si aún sigues ahí, si Es aún que sigues algo han ahí, hecho es bien. que estás preparado, es que estás preparado. Eso, Pero tú te y fijas en sobre estas dos cosas para saber, o sea, para decir, esta franquicia creo que merece la pena tenerla en claro, cartera, por así decir, ¿no? o sea, eso es lo que yo les digo al franquiciado. ¿Yo en qué me baso? Me baso en eso, pero aparte yo busco modelos nuevos, modelos interesantes, ofertas nuevas, diferentes. Al final, o sea, yo busco muchos, o sea, a mí lo que más me interesa ahora, modelos incipientes de franquicia, que son los que son un poco más disruptivos, que estamos haciendo algo diferente, que me encajan más, porque es un modelo que a mí me gusta mucho hacer crecer. O sea, por ejemplo, ahora estoy con Perre Chico, que es una marca que muy buena, muy sólida, con una gente detrás con muchísima experiencia y o sea, con muchos premios. Es decir, que hay pocas franquicias que tengan premios de calidad y que se mantengan ahí durante tantos años, ¿no? Y además, es decir, es un modelo que me gusta mucho porque, a diferencia de otros, ellos entran de socios. Entonces, es decir, es como un En formato de cada decir, franquicia, o sea, en cada local claro, franquiciado entran ellos también. su Claro, modelo es entrar socio tuyo. Entonces, decir, oye, qué es bueno. como lo que te comentaba, o sea, lo que decía de los huevos con bacon, ¿no? Es decir, en un plato de huevos con bacon, si no sabes la historia, yo te la cuento. Cuéntamela, que pues, antes he dicho, cuéntamela en línea, cuéntamela. pues en un plato de huevos con bacon, el cerdo está, o sea, la gallina está implicada y el cerdo está comprometido. ¿Sabes? Es decir, lógicamente, ¿no? Pues estos están comprometidos. No es que estén implicados, están comprometidos. Si va mal el negocio, yo que tengo la mitad, a mí también me va mal. Claro, Entonces me voy a preocupar desde el minuto uno. Entonces, eso es un modelo para mí que es increíble. claro, O porque sea, a ellos también les viene bien, evidentemente, que cuantas más franquicias tengan dentro del modelo, o sea, mejor les viene, más dinero ganan también, ¿no? O sea, que a contrario, imagino que el modelo estándar, que es yo tengo esto y me ocupo de recoger al final de año, si no te va bien, bueno, como tengo tantas otras más, solamente recojo, ¿no? Y no te acompaño tanto, te doy mi manual de procesos, efectivamente, con lo que decíamos antes, y me olvido, ¿no? De ti. no, o sea, claro, no, las franquicias, es decir, las franquicias en más y en menor medida siempre tienen un proceso de seguimiento de operativa, ¿no? Es decir, de visitas del departamento operativo que visita los locales en más o menos medida, es decir, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Ah, tanto. Pero al final, es decir, es tu negocio. O sea, y no me estoy posicionando ni uno ni en otro, porque yo tengo los dos modelos. Pero en cierta forma es tu negocio. Es decir, yo te voy a ayudar todo lo que pueda, porque tú estás, al final, estás vendiendo mi marca y también perjudica mi marca, pero, pero pongamos en algún caso que le vaya mal. Es decir, si te va mal a ti, no te va mal a Claro, mí. Es decir, claro, esto es un modelo donde al final, oye, si va mal, nos va mal a los dos. También te claro, digo, si te va bien, te va bien a ti. claro. Y en este otro modelo, si nos va bien a los dos. Pero yo creo que es un paso previo, pues antes de emprender tú solo como franquicia, porque uno teniendo esa seguridad de decir, oye, a mi lado tengo el que ha creado todo este chiringuito, pues a mí me da una seguridad. Seguridad, claro, sobre todo el saber que están ahí también y lo que dices tú, que están comprometidos, ¿no? No solamente están implicados, sino están Exactamente, allí. exactamente. Son cerdos, Y son con cerdos. perdón, los cerdos no gallinas. Y una cosa, ¿puede ocurrir también que tú veas un local que no esté franquiciado y que tú le veas ese potencial y tú les propongas franquiciaos porque tiene todas estas ventajas y les propongas el modelo? ¿Eso también existe? O sea, ¿se hacen esas cosas? Sí, 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 sí. O sea, a mí me llaman es decir, lo normal es muchísimos conceptos que están funcionando bien, pues bueno, pues tienen las formas de crecer, de creando locales propios, abriendo locales propios, o una forma de crecer más rápida, que es mediante franquicia. Pues en ese proceso, pues me suelen llamar para hacer todo, digamos, planear todo el proyecto de expansión, ¿no? También hay marcas, yo tengo alguna marca que yo la conocí cuando no era franquicia y dije, el día que queráis franquiciar, aquí me tenéis, porque me encanta vuestro concepto.
Entonces, es decir, tiene que ser un poco, es decir, yo al final, es decir, tienes que ir siempre buscando, ¿no? Tienes que ir siempre un poco adelantándote para estar ahí el primero, porque lo bonito Claro, es estar desde el principio. O desde sea, de cero hacer crecer el niño, estás tú desde que el niño empieza a andar, ¿no? claro, no, totalmente. Y Ujú. porque, claro, es que porque al final, ¿cuál es la diferencia? Decías, ¿no? Ahora que es más rápido yendo con franquicia, pero ¿qué otras ventajas tendría, por ejemplo? Es más ¿Para fácil quién? también claro, para ambos lados. Es decir, si yo, bueno, para ambos lados no, el emprendedor que ha montado su restaurante, su negocio de hostelería, abre un segundo que entiendo que es un local propio, abre un tercero que es local propio y dices, esto funciona, ¿no? Me quiero expandir más. Y Ujú. entiendo que A ahí es ver, lo que dices, tiene los dos caminos, ¿no? Lo que decías, me franquicio o sigo abriendo negocios propios. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ambos caminos o cuáles son las diferencias entre ambos caminos para un emprendedor? A ver, en las franquicias, o sea, hay franquicias, cadenas, RBI, McDonald's, Mm, Restalia, eh, Cena, Viranfood, Foodbox, Comes, es decir, digamos los que llevan más años, o sea, obviamente hay gente, AmRes, que ha ganado muchísimo dinero con el modelo de mm, franquicia. Es decir, ujú, el modelo de franquicia tradicional, pues yo que sé, cualquier marca de estos grupos, o sea, ujú, Tagliatella, McDonald's, Montaditos, o sea, hay mucha gente que ha ganado, el Izarrán, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero ujú. con el modelo de franquicia al uso. Es decir, también generalmente toda la gente que conozco que gana dinero se dedica a eso, es decir, no lo tienen como segundo ingreso. Como inversión, ¿no? Claro, En es eso voy decir, allí. porque sí Mm, hay que dedicarle tiempo. Es verdad que si tú vas a una población donde, pues, por ejemplo, yo qué sé, el primero que haya montado el McDonald's en Madrid, obviamente habrá ganado mucho más que el que lo monte ahora con 5 o 10 marcas parecidas o 3 McDonald's cerca. Es decir, claro. el que llega primero, obviamente, se ha comido mucho más de la tarta. Ujú, Entonces, es un modelo que genera muchas ventajas, porque es un modelo que ya te lo dan en cierta forma hecho, accedes a unos departamentos, a unos servicios de marketing, de operaciones, de precios, de compras, que tú con un local tuyo propio nunca vas a acceder, ¿no? Y a medida que vas creciendo, lógicamente, tienes mejores servicios. claro, es lo Por que decías otro antes, lado, que es un modelo de negocio ya pensado, que es lo que decías tú, ¿no? Ya está estructurado. Ujú, claro, por otro lado, el franquiciado, el que entre franquiciado, o sea, se está ahorrando muchísimos problemas. Es verdad que hay que pagarlo. Es decir, mm, todo se paga, ¿no? Es decir, lógicamente, cuando una marca más éxito tiene, generalmente tu inversión es mayor. ¿Por qué? ujú, Porque también ahora con el mundo de la tecnología, cada vez hay más tecnología, la maquinaria es más cara, pero bueno, al final te da muchos más datos, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimos datos de todo lo que es un negocio de hostelería organizado, ¿no? Es decir, desde que se factura más, que se factura menos, que tu product mix, qué tipo de cliente viene, es decir, igual que la comunicación, ¿no? O la publicidad, pues el que también con las redes podemos inventar, antes se repartían flyers, ahora podemos decir exactamente quién queremos que reciba nuestra publicidad. Pues en ujú, hostelería es lo mismo, ¿no? Entonces, al final, sí que tiene una serie de ventajas. claro. A una persona que lleva 30 años trabajando en hostelería con su restaurante, con su bar, pues a ver, yo le digo, pues igual un negocio de restauración organizada no es el tuyo, Ujú, porque, porque tú ya tienes muchos hábitos y manías y es muy difícil que los cambies. claro. Esto es como cualquier Sí, persona, es decir, a mí sí, ya te sí, vas sí, haciendo sí, sí. mayor y estas manías y ya cambiarlas es complicado. Pues esto es Y, igual. y que Entonces, adaptarte a hacerlo como te indica otro, te va a costar eso más y a lo mejor ahí viene lo que dices tú, ¿no? El riesgo de que no sí, funcione. sí. Sí, que te dice, no, pues yo quiero hacer, y es lo que volvemos a lo de antes, yo digo, cuando tú quieres montar una franquicia, haz lo que te manda la franquicia, porque ya está Mm, testado. O sea, a mí me pasó, o sea, he vivido todo tipo de escenas, pero, ostras, me pasó incluso en 100 montaditos, uno que daba tapas, os daba tapas de lentejas. Y dices, ¿pero cómo das lentejas aquí?
No, porque a mí me salen fantásticas. Yo, pero muy bien. O sea, que no te puedo dar lentejas solo 100 montaditos. Entonces, la gente se le ocurre de todo, ¿no? Entonces, es un modelo que tienes que seguir lo que te dicen porque al final es lo que está testado. Y es un modelo muy bueno, es un modelo para entrar en un sector que es muy apasionante, que te puede dar muchísimas alegrías, pero que es un sector nuevo. Es decir, que al contrario que todo el mundo, porque tú entras en un local, lo ves lleno y dices, bueno, esto me va solo. No, hay que dedicarle tiempo. Entonces, claro. a través de una franquicia de restauración organizada, se te facilitan muchísimo las cosas. Ujú. No, y lo que decías tú, al final, tú, si quieres probar, desde luego ya te dan una gran parte del trabajo hecha, no tienes que pensar, como decías, y así podrás también en la hostelería, ¿no? Que evitaría luego los fracasos de modelos de negocio donde tú te metes sin saber nada de este sector y fracasas porque hay muchas cosas que tienes que pensar, que no sabes de antemano, y si alguien viene con el libro, ¿no? De buenas prácticas ya desde el inicio, pues es más fácil. Y Claro, ha cambiado mucho el sector en los últimos años. O sea, desde pues que... O sea, las primeras franquicias entiendo que serían las franquicias americanas en restauración, sí. ¿eh? De tipo hamburgueserías y tal, que esto no sé, porque cuando llegó el primer burger o un McDonald's o tal a Pues España, ¿años 70 o 80 o por ahí? sí, hace más de 30 años. Es decir, Mm, yo creo que las franquicias, a ver, España es en consumo en restauración organizada de los más retrasados, o sea, de los que menos consumo hay, por decirlo de alguna forma, ujú, de toda Europa. Es verdad que también, como te comentaba antes, España tiene una cultura gastronómica muy, muy buena. claro. O Mm, sea, de hecho, el norte es como ese bastión, el norte de España, que se resiste al mundo sí. de la franquicia, es decir, porque se come generalmente la comida casera, trabaja mucho, hay muy buen género y es otro perfil, pero, pero yo creo que todo esto va a ir siguiendo, es decir, va a ir subiendo el tema también de delivery, el tema de comer fuera, restauración organizada, siempre va a ir subiendo y creciendo, ¿no? Ujú, Es verdad que a nivel de franquiciado siempre hay nuevos conceptos, siempre hay nuevas temáticas, por decirlo de alguna forma, nuevas opciones de restauración organizada que salen. Algunas son modas, otras no, otras son una vuelta de tuerca de algo que ya existe. Pero, por ejemplo, en los últimos años, pues yo qué sé, pues han salido marcas nuevas como el Poke, ujú, eh, pues ahora sale la pinza, que es una especie de pizza. O sea, ujú, hay muchas cosas nuevas. Los asiáticos, es decir, hace unos cuantos años cuando llegó el japonés, hoy lo tenemos totalmente integrado, pero el sushi, pues allá mm, es bastante reciente. Hoy hay por todas las esquinas. Entonces, siempre van saliendo unos conceptos de la comida healthy, es decir, siempre hay cosas buenas que ver, ¿vale? ujú, Pero un poco también volviendo a lo que tiene que ver y lo que tiene que hablar un franquiciado, es obviamente la marca en la historia, o sea, en los años que tiene de desarrollo, el número de locales y sobre todo prestar muchísima atención a lo que decía antes, location. La ujú. ubicación es súper importante, súper importante. Y en este sentido, por ejemplo, ¿las grandes ciudades se llevan más pues, a por público o por lo que decías tú? Porque en los sitios más pequeños no hay esta cultura, porque tenemos una cultura de comida tradicional más importante. A ver, o sea, al final es ley de vida, ¿no? Las ciudades grandes son más cosmopolitas, más Mm, internacionales, llega todo antes. Yo que soy de Vigo, mm, pues, o sea, es decir, lo que siempre se decía en Vigo, pues lo que llega a Madrid en 2 años lo tenemos en Vigo, ¿sabes? Es decir, hasta la crisis. Llegó primero a Madrid y luego a Vigo. Pero, por ejemplo, en Madrid puede que pueda haber una imagen, ahora se busca mucho lo casero, ¿no? Vas a buscar a mm, sitios caseros, la comida casera y pues la franquicia la ven como algo diferente. En poblaciones pequeñas, o sea, si en Vigo cuando vino McDonald's hace años, que fue la primera que vino, salió en el periódico. Es decir, y te sientes más importante. Entonces, mm, sí que hay esa diferencia. Es verdad
que en la franquicia, donde más negocio va a hacer siempre son en las grandes ciudades, por el turismo, por la población, porque la gente está acostumbrada a comer fuera de casa, por el hábito de vida en el trabajo, que sales a comer algo y vuelves a acabar. Sí, las distancias, claro. Claro, por las pequeñas se suele ir a comer a casa y hasta Sí. dormir la siesta, si me apuras. Entonces, sí que obviamente en zonas de turismo, en las zonas de alto paso de cualquier comunidad autónoma de España, va a tener mucho éxito. Y todo esto siempre se aglutina también en los centros comerciales. Es decir, España sufrió una transformación de la vida en la calle, que se sigue en poblaciones pequeñas haciendo en la calle principal, a lo que es el shopping mall, el centro comercial en España, que va congregando a más gente y digamos todos los servicios, que ahora la tendencia, lo que se dice, que van a pasar a centros de ocio, ¿no? Porque como ahora ya se hace pues lo que se llaman las locomotoras, los motores de los centros comerciales, pues que había antes tiendas de ropa, etcétera, eso ahora que ya se está tendiendo al mundo de Internet, pues al final tienes que buscar. Otro motor, ¿no? Pero sí, o sea, el consumo siempre va a ser mucho más alto, ¿no? En ciudades grandes, porque el tráfico es muy importante. Por eso tu ubicación tiene que ser donde haya un alto tráfico de público que sea acorde a tu concepto, lógicamente, ¿no? Claro, exacto. Claro, lo que pasa es que a lo mejor luego también allí, por poner un ejemplo un poco así obvio, pero la Gran Vía tiene los locales que tiene y que no todo el mundo se puede permitir a lo mejor un alquiler allí. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que puedes dar a alguien para buscar en la location, la ubicación perfecta? Exacto, que tú ya has pateado muchas ciudades y has pateado muchas calles. Es que al final es esto, es patear, patear. Y si no quieres patear, llama a Guillermo. Totalmente, es el mejor gimnasio. Caminar, 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 diferentes horarios del día, ver los flujos, pues yo qué sé, si estás en una calle y hay dos bares al lado, meterte en el bar, tener una consumición para ver el número de ticket a diferentes horarios para saber cuánto consumo hay, ver de dónde viene la gente en diferentes horarios, cuál es la acera buena, cuál es la acera mala. Es decir, tienes que ver una serie de valoraciones, ir en diferentes días, lógicamente, para hacerte una idea de cuánta gente va a pasar. Es verdad que hoy hay muchos programas informáticos que te dan esos datos. ¿Sí? Te dan los flujos, te dan todo tipo de datos, sí. Wow. Hasta el número de coches que pasan, el tipo de población que vive en los alrededores, si son hombres, mujeres, edades, etc. Te dan muchísimos datos, que eso también ayuda. Pero bueno, yo soy un poco ahí de la vieja escuela y a mí me gusta ir al local, pasear la zona, buscar locales, preguntar, olerlo, ¿no? O sea, oler la zona y ver un poco por dónde va. Pero es muy, muy importante. Es verdad que tú sabes que hay zonas que, bueno, por ejemplo, en Madrid, Gran Vía, yo que sé, Plaza Mayor, que son las zonas, por excelencia, ahora no, obviamente, pero de turismo, que hay muchísimo tráfico. Pero también tiene que ser una balanza donde compense con las rentas que hay, porque las rentas, no todo el mundo puede pagar el precio que se está pidiendo hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, sí, en las calles al final son precios de locales desorbitados, entonces hay que hacer un buen plan de negocio allí para saber si te compensa. Claro, luego puede ser, yo qué sé, pues, oye, pues tienes que valorar otra serie de cosas. Imagínate que yo soy una marca que vengo de fuera y pues como quiero poner mi flagship, mi local estrella en el país, pues me voy a la principal calle, que aunque sea carísimo el alquiler, pero me vale ya no solo ganar dinero, es aparte por un tema de comunicación, de reputación o lo que sea, pues ahí puedes valorarlo, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que valorar en el local. Y sobre todo porque es muy importante, los precios son muy importantes. O sea, de una acera, en una misma calle, estar en una acera, en otra, o 20 metros delante o 20 metros detrás, te puede cambiar la facturación. Totalmente, no, y es que además eso se ve en las calles, es verdad que dices, pero ¿por qué en este sitio y en este no? Yo lo veo en la calle Mayor cuando después de del confinamiento y los meses posteriores a la pandemia, en una de las aceras habían cerrado
el 60% de los locales y en la otra no. Yo decía, pero si es la misma calle, Claro, es increíble, ¿eh? Esto sí, sí sí, que choca, pero efectivamente no. Y es la misma calle. Y está en el claro. centro y todo lo que tú quieras, pero Exacto. Además es como que eso es un poco lo que hago yo, es decir, yo según el local, porque a mí hay gente que me llama, franquiciados míos, que me dicen, oye Guillermo, tengo este local, pero no puedo abrir esta marca porque ya no hay espacio por temas de exclusividad, ¿qué puedo montar? Y entonces viendo ese local, haciendo un estudio de la zona, pues y marcas que puedan valer, pues lo ves, porque es lo típico que pues, se suele decir, ese local está agafado. Y dicen, no, hay un montón de todo y está agafado. Y de repente montan otra marca y le va fantástico. Es decir, mm, que tienes que buscar también lo que sea necesario en muchos casos, o claro. que no haya, o que haya ese, como se dice en marketing, ese océano azul, ¿no? Es de donde no pesca Mm, nadie. Pues, exacto. pues, pues buscar esa marca que sea propia para ese local. Sí, sí, que no hay locales gafados, hay negocios que no funcionan desde el inicio porque no hay un buen plan de negocio detrás y ya está. Oye, y sobre, por ejemplo, a nivel internacional, me interesa también que me cuentes un poco en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué marcas españolas han triunfado fuera? Que tú seguro que lo conoces también bien. Y, porque no sé si, o sea, nosotros importamos también muchas marcas de fuera, entonces, ¿cómo funciona al revés la expansión de marcas que se quieran franquiciar españolas en el extranjero? Bien, o sea, al final es máster franquicia, que la máster franquicia en una población o en un país extranjero es como tú en otro país. Es decir, tiene que desarrollar todo lo que haces tú, tanto de operativa, comunicación, imagen, con una supervisión obviamente a central, pero en otro país, ¿no? Es decir, yo creo que Lizarran es una marca muy buena que se ha expandido muy bien porque al final es un claro ejemplo de representación de lo typical Spanish, ¿no? De la comida española, tapas, sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Que ahí donde se ve lo que te decía antes, prueba y error. Los primeros locales que se abrieron no tuvieron tanto éxito porque se dieron cuenta que el modelo español funciona muy bien, pero tienes que adaptarlo a cada cultura. Mm, Había, por ejemplo, en el norte de Europa, pues no veían con buenos ojos que el camarero te cogiese el pincho. mm, O, que lo- o en Japón, por ejemplo, que hay varios lizarranes, pues lo que les gusta es el modelo show cooking, es decir, como cuando haces sushi, que te hagan el pincho delante tuya. ujú, Y entonces es adaptar el concepto a los diferentes países, porque sí que tienes que tener en cuenta la cultura de cada país. McDonald's, que dirías, no, McDonald's es igual a todo el mundo. McDonald's en Japón, pues la última noticia que se puso a vender patatas con chocolate, porque es lo que se consume allí, patatas con chocolate. sí, Que eso, eso ya aquí está lo ves. tendencia. O Y aquí en adapta, entonces, España tienes gazpacho. Fuera de España no tienes McDonald's con exacto. gazpacho. Claro, ujú. O sea, se adapta tanto la parte de producto como lo que decías, ¿no? Como la parte también de operativa o incluso de Claro. cómo trabaja el personal, etcétera, etcétera. Claro, eso será lo más difícil de adaptar a nivel internacional, porque hay que conocer bien, hay que tener un socio que entienda la parte local para que no perder tu esencia también y la parte local para adaptarse bien, ¿no? Sí, sí, o sea, el máster franquiciado, que es el socio local, es un poco el que tiene que estar con esa medición, ese sensibilidad del mercado para poder un poco apoyar a la marca central y decir, oye, pues hay que modificar esto, hay que buscarlo, ¿no? Es decir, de hecho, hay una cosa muy importante, es decir, tú no tienes los mismos productos en un país que en otro y tú no Claro. vas a enviar, imagínate, yo qué sé, pues que hablamos ahora de gazpacho. Pues tú no, imagínate que abro una franquicia en Venezuela o en, yo qué sé, en Argentina. No voy a enviar el gazpacho, los tomates desde España. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Se suele hacer con productores locales, se buscan los mismos productos con un control de calidad en cada país para ofrecer con lo que se consiga la carta más parecida al origen y adaptada a la cultura de cada país, ¿no? Ujú. ¿Y esto se ha hecho así desde el inicio? Porque, por ejemplo, por poner el ejemplo de McDonald's, se ha hecho como mucha comunicación sobre, la que conozco yo, que a lo mejor hay más, sobre, por ejemplo, la carne, ¿no? Que es carne de aquí, que es carne gallega, productor local, más como kilómetro cero, sostenibilidad. Entonces, eh,
¿Pero desde el inicio era así? ¿O al inicio se enviaban No, las hamburguesas desde...? no, y muchísimas marcas cuando comienzan en un país envían todo el producto desde origen. Wow, claro, y eso al final es verdad que tiene un impacto medioambiental brutal. Sí, o sea, pero al final es un poco el También para proceso. empezar, ¿no? Porque Aquí, o buscar sea, productores locales y tal también es un... claro, hay un modelo muy, muy bueno ahora o sea, que favorece mucho, que es el tema de las cocinas ciegas, ¿no? Que Ujú. esto es otra siguiente reunión que tengamos, otro podcast. El tema, porque las Sí. cocinas ciegas, al final, las Dark Kitchen, es un modelo muy válido para franquicias extranjeras que quieran, por ejemplo, venir a España o al revés, es decir, franquicias españolas que quieren irse a otro país y prueban su concepto en formato Dark Kitchen, porque no es Mm, su inversión es mínima y pueden sin saber hacer una el inversión tan grado, grande. claro, de Mm, aceptación que va a tener su concepto. Porque tú imagínate, yo que sé, ahora quiero venir una marca de hamburguesas y en España hay muchas cadenas de hamburguesas, entonces dices, oye, no voy a hacer una inversión que puede ser muy, muy grande si al final, oye, pues no voy a tener nada que aportar. Entonces, oye, pues las cocinas ciegas, las dark kitchen, que además ahora está muy extendido, pues es una gran ayuda para antes de irte mm, a otro país digamos, con toda la equipación, ¿no? Antes de claro. hacer la gran inversión, primero es una forma de testar mi marca, mi producto, etcétera. Claro, lo que decías tú antes, o sea, puedes probar los 3 pilares estos que hablábamos de producto, precio y experiencia, sin Mm, tener que meterte en la parte de location, que es, claro, que es la clave, ¿no? Que decíamos, esos son los pilares, pero la clave es el location, location, location. Entonces, es buen modelo, exacto. la verdad, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, porque Pues ya además no... el tema es que tú más con Master Franquicia no puedes ir solo con abrir un local, es decir, tú al final tienes que montar una estructura Ujú. para una marca que se implanta en un país y tiene un proyecto de desarrollo que suelen ser 3 5 o X locales. O sea, Papayons cuando vino aquí, la Master Franquicia, cuando se cogió aquí Papayons, eran 50, una apertura de 50 locales. Guau, Es decir, de inicio. claro, o sea, es decir, obviamente escalonado en años, pero, es decir, tú si estás con una Dark Kitchen, estás probando un concepto, oye, pues dices, oye, pues mira, resulta que no tengo que abrir 50 locales para saber que no funciona. Puedo Ujú, probarlo antes, ¿no? Y no hacer toda la inversión, ¿no? Es decir, ujú. No, no, totalmente. Oye, y por ir cerrando un poco, también nos gusta saber, y le preguntamos a todos nuestros invitados, que cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería dentro de 10 años. ¿cómo me gustaría que Si fuera? lo pudieras moldear tú, ¿cómo lo harías? Pues, menuda pregunta, ¿eh? No sé, es que yo creo que hay muchas cosas complicadas. Es decir, yo Mm, creo que ahora, o sea, para mí un tema muy importante ahora, que no sé cómo estará dentro de 10 años, es el tema del personal. O sea, mm, ahora, por toda la gente que hablo, y el tema del personal es el principal problema que tiene a día de hoy. Entonces, totalmente. yo no sé cómo Es, será el día de mañana. O sea, yo estoy con una gente que han creado una máquina, un robot que es el único de Europa y 5 del mundo que ha eliminado el factor humano. Hace wow. un plato cada 45 segundos y tiene 2.000 recetas. Entonces, pues si eso lo están haciendo a día de hoy, que ya van a empezar a hacer pruebas ahora, ¿cómo será dentro de 10 años? Mm, ¿Qué habrá mm, cambiado? ¿No? O sea, mira la máquina esta que hace pizzas, que todas se hace entera. Entonces, yo creo que en 10 años, yo o sea, no te digo no sé cómo me gustaría, pero yo te digo que va a ser como, yo creo que va a estar más diferenciado, de sí que creo que habrá mucha maquinaria, estará muy mm. automatizado para un determinado nivel de producto y luego para, digamos, lo que es cocina de autor, estará también muy especializado. Mm. Sí, yo creo que al O sea, final lo que has es, dado un buen, en la clave un poco, ¿no? El problema
con el que hablamos con mucha gente en este podcast, bueno, y tú mucho más, y nosotros con nuestros los chefs que son profesores nuestros y tal. Y efectivamente ahora mismo hay varios temas que les preocupan, y el principal es la falta de personal o las condiciones del personal, etcétera. Entonces, al final, una revolución tiene que venir por ahí, o bueno, un cambio, no sé si es una revolución, pero por lo menos un cambio tiene que venir por ahí, porque es algo que no ha cambiado en muchos, muchos años, y ahí va a haber algo nuevo. Eso está claro, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, porque además, es decir, yo creo que el problema y esto es un poco, también lo veo en la parte del comercial, ¿no? De lo que se entiende como el comercial, expansión, es decir, es algo como no peyorativo, pero como algo que no es, o sea, no tiene ese glamour. Y la parte el hostelero, el camarero, el cocinero ya es un poco aparte, pero el camarero generalmente es algo, dices, nadie dice yo de mayor quiero ser camarero. Y el tema del camarero tiene como algo transitorio. Entonces, al tener algo transitorio, tú no le das valor, no le pones ganas, no le pones entusiasmo. O sea, muchísima gente que le hablo yo, franquiciados o no franquiciados, me hablan del hostelero, el camarero de antaño, que sabía perfectamente cómo meterte este producto que tenía que salir, qué recomendarte, cómo hacer que consumas más. O sea, tenía esa picardía, esa simpatía. Eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido, totalmente. Sí, además, no, perdona que te corto, porque al final es algo que hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Y la gente le preocupa, ¿no? Todos los que vienen aquí, esa falta o ese vacío de profesionalidad. Hablamos evidentemente de mayoría, hay muchos camareros muy profesionales, pero por lo que dices tú, que es una profesión que se ha quedado como denostada y que le falta esa profesionalización, y que a lo mejor pues no debería ser tan transitoria, y que igual que no puede ser, venga, pues ahora en mis ratos libres soy arquitecto, ¿no? Pues no, no puede ser tampoco en tus ratos libres camarero, y así le darías ese valor, ¿no? Sí, pero efectivamente va un poco por ahí, van por ahí los tiros. De hecho, ahora hay mucho, es decir, mucha fichaje, ¿no? Es decir, gente que está yendo a otros restaurantes a captar a gente, a aprender un poco más, porque se busca, al final, obviamente, el factor humano es muy importante. El camarero, digamos, es el representante de tu marca. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante y no te gustaba el producto, o ha habido cualquier problema en el producto, pero el camarero es simpaticísimo, atento y tal, y no te vas con un mal sabor de boca? O al revés, que el producto es buenísimo, pero no te atendió bien, tardaron en atenderte, y ya pones nada más salir del local una crítica en Google. O sea, que esas son las dos caras. De hecho, yo conozco ya gente que se está dedicando a hacer coaching de personal, coaching de hostelería para el personal, para que, digamos, generar un poco la pertenencia a, ¿no? Es decir, que no se vayan a la mínima que pueden, es decir, que lo sientan como algo suyo, ¿no? Que es muy importante eso. Sí, algo que se hace mucho en la empresa que no es de hostelería, y que, pues como la formación, ¿no? La formación es algo que también nosotros hemos visto, y en restauración organizada es algo un poco más normal, pero en el que tiene su propio bar y ya está, o su restaurante y no tiene mucho más, la formación siempre se ha dejado muy de lado, ¿no? Y esta parte de pertenencia a la empresa, de compromiso, de tenerte feliz y contento trabajando, se había dejado, ¿no?, de lado, y efectivamente la restauración más tradicional tiene que volver esto, o se tienen que implementar, porque no sé si ha estado alguna vez, se tienen que implementar porque son trabajadores igual, y ya no vale bueno, pues si se va cojo a otro, ¿no? Es un poco el aprendizaje que se ha hecho de todo esto también. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Oye, por ir terminando, recomiéndanos a alguien para un próximo episodio. ¿Que te recomienda alguien? ¿Puedo ser yo? Oye, pues seguro que tienes muchas cosas más que contar. Tengo mucho que contar todavía. O sea, claro, en casa no me dejan hablar ya. Nos has hablado un poco, que yo sé que eres también experto en el tema que le hemos mencionado aquí un poco de refilón, del Dark Kitchen, de las cocinas ciegas. O sea que si te animas, podemos hablar un día de esto, que es un tema también muy, muy, muy interesante. Encantado. Pues súper. Pues para 2022 nos hacemos otro episodio y nos cuentas
cuentas un poco de qué va ese maravilloso mundo de las cocinas ciegas. Vale, fantástico. Estupendo. Guillermo, me ha encantado charlar contigo. Es un tema que se conoce poco, yo creo también, a nivel general, ¿no? de las franquicias, cómo funcionan. Creo que nos has dado así como una clase magistral casi de lo que es y cómo funciona. Luego hay que profundizar mucho más, pero me ha gustado mucho hablar de este tema contigo. Así que muchas gracias por haber participado. Nada, muchísimas gracias. He contado un poquito desde mi experiencia, hay mucho que hablar. Yo tengo un blog que se llama montarunafranquicia.com y nada, oye, encantado de estar aquí, aparte con mi café en Sculinari, o sea, es como un regalo de Navidad esto. Así que muchísimas gracias y por eso quiero repetir, aquí estoy yo el primero levantando la mano, no me ves, pero estoy levantando la mano. Pues volveremos. Y bueno, mira, también es una buena temática para un curso, a lo mejor en un futuro, ¿no? De gestión. Ya sabes que nosotros también tenemos cursos de gestión dentro de la plataforma. Y para alguien que se quiera iniciar y que quiera saber los pasos iniciales antes de meterse en un proyecto y llamarte, pues yo creo que también puede ser interesante tener un curso de estos, a que ya hablaremos. Sí, porque además es decir, o sea, no es por venderme un poco, pero al final puedes hacer ahorrar muchísimo dinero a alguien que quiere invertir, que igual se gasta 250.000 euros en montar una franquicia y por muchísimo menos puede, digamos, acertar en el tiro y no tirar ese dinero, ¿no? Pues sí, me parece un tema interesante. Pues nada más, felices fiestas, que estamos ya casi llegando, que vaya bien el final de año y por supuesto que 2022 nos traiga alegrías, por favor, que bueno, 2021 no ha estado mal, pero... Yo en mi carta a los Reyes he pedido un curso de Sculinari. Ah, mira qué bien. Pues te lo traerán seguro entonces. Pues un abrazo fuerte, Guillermo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.